puestos de la antigua Roma, que como ustedes lo verifican en la diapositiva, indica que el edil fue una magistratura de la antigua Roma y existían dos cargos llamados edil. Está el edil curul y el edil plebeyo. Recuérdense que en la antigua Roma siempre todos estos cargos iban evolucionando y según las necesidades iban requiriendo de nuevos personajes, ¿verdad? Y esta es una palabra, edil, que actualmente la seguimos escuchando, ¿verdad? Que se refieren al edil, como el alcalde. Entonces sabemos que es una palabra que se ha mantenido dentro de la humanidad, solo que específicamente en Roma era el puesto que ocupaba una persona en una magistratura, ¿no? Y como dice acá el edil curul. El edil curul dice que era el cargo que podían optar los patricios y los plebeyos. ¿Sabemos quiénes son los patricios? Ciudadanos romanos. ¿Perdón? Ciudadanos romanos con derecho. Okay. Y los plebeyos, ¿qué eran? La otra los clase social, ¿verdad? Ajá. Nacidos a imagen de los ediles plebeyos. Se encargaban, entre otras tareas, de la organización de los juegos, de la vigilancia, de la vigilancia de pesos, perdón, y medidas en los mercados. Resolver los pleitos menores relacionados con el comercio, siempre bajo la supervisión de un pretor urbano. Era un escalón del cursus honorum y eran elegidos por todos los ciudadanos y fueron instituidos en el año 366 a.C. O sea, todos esos cargos, como les decía, ¿cuál fue la fecha o el año en que se cree que fue la fundación de Roma? ¿En el año 700 qué? 53. 773. 753. Ok, 753 o 73. Vamos a ver. 753 o 73. No, licenciado, 753. Ok. 753. Ok, 753. Entonces, ahí fue instituido, según la historia, constituido Roma, ¿no? Y si se dan cuenta, a lo largo de que los años van descendiendo, se van creando todos estos tipos de cargos y se van organizando conforme las necesidades de la antigua Roma, ¿no? Y es por eso que aquí en el año 366 es donde se crea esta figura del edil curul. O sea, edil curul, y ahorita vamos a ver lo que era el edil plebeyo. El edil plebeyo dice que era el cargo reservado a las personas de origen plebeyo. Era una concesión política. ¿Dónde hemos escuchado la palabra concesión? Es otorgar poderes a los plebeyos. Ajá. Se otorgan, pero bajo supervisión, ¿sí? Por ejemplo, las concesiones a nivel administrativo del gobierno. Cuando en su época se fue concesionado el transporte público. O sea, sabemos que el transporte público es una obligación del Estado el mantener ese servicio, pero ya sea a falta de capacidad o por X o Y circunstancias, el Estado puede otorgar la prestación de determinados servicios por medio de una concesión. Pero esa concesión siempre va a estar bajo los ojos o bajo la supervisión del propio Estado. O sea que, si bien es cierto, el edil plebeyo era un cargo reservado para ese tipo de personas de origen plebeyo, pero dice
pero dice que era una concesión política a su clase, ¿sí? O sea, que no era otorgado ese cargo con todas las libertades y preeminencias, no. Era un cargo concesionado, ¿sí? A la clase plebeya, que le permitía ascender en el cursus honorum. ¿Qué es el cursus honorum? La carrera. La carrera, vamos a ver. El cursus honorum. Nombre que recibía la carrera política o escalafón de responsabilidades públicas. ¿Sí? O sea que el edil plebeyo, sí, él se manifestaba, pero no era un cargo propio, ¿sí? Un propio de la clase, sino que era un cargo o una concesión política bajo la supervisión o que les permitía ascender en esa carrera o esos escalafones a través de un puesto que suponía un menor coste económico, ya que no tenían que pagar la organización de los juegos, dice. Su misión original consistía en atender el mantenimiento de los templos plebeyos a las órdenes de los tribunos de la plebe. Ahí nosotros logramos determinar de que efectivamente, si bien es cierto, existía un cargo que ostentaba, por decirles algo, superioridad o diferencia entre otras clases, pero no era un cargo propio de esa clase social, como el edil curul, ¿sí? Porque el edil curul sí dice que otorgaba el cargo al que podían optar los patricios y los plebeyos nacidos bajo los ediles plebeyos. O sea, el edil plebeyo, quien tenía hijos bajo ese cargo, sí podía optar a ser edil curul, ¿sí? Sin embargo, el plebeyo como tal, él no podía llegar a ser, optar el cargo de edil curul, ¿sí? Dice que se encargaba, hablando del edil curul, se encargaba, entre otras tareas, la organización de los juegos. Y el edil plebeyo dice que a través del puesto suponía un menor coste económico, ya que no tenían que pagar la organización de los juegos. Su misión original consistía en atender el mantenimiento de los plebeyos, a las órdenes de los tribunos de la plebe. O sea que ni siquiera tenía las mismas funciones de un edil curul, ¿ya? O sea, ahí vamos viendo que si bien es cierto, él ostentaba un cargo público, hablemoslo así, pero no tenía todas las preeminencias ni el poder para poder desenvolverse como tal, sino que siempre estaba bajo la mirada de una carrera, de una circunstancias políticas y que tenía determinadas funciones propiamente de su misma clase social. Dice, después de las leyes Leciniae Sextiae, perdonen, ya les dije que mi latín no es muy bueno, asumieron funciones similares a los ediles curules. Vamos a ver, ¿qué se refiere a las leyes Leciniae Sextiae? ¿Leyes aprobadas, licenciado? Leyes aprobadas de... Compañeros, ¿alguna otra? Vamos a ver, ¿qué eran las leyes? Dice que fueron leyes aprobadas en el año 367 a.C. y que habían sido propuestas por los tribunos de la plebe. Ok. Cayo Licinio Estolón y Licinio Sixtino Latereno. Ok. Entonces dice, después de esas leyes, asumieron funciones similares a los ediles curules. Al estar vinculado el tribunado de la plebe y no formaba parte de esa carrera política y eran elegidos únicamente por los plebeyos. Fueron instituidos por primera vez en el año de 1493 a.C.
Si se dan cuenta, en cuestiones de fecha, o sea, se tiene que... Estos fueron instituidos por primera vez en el año 493. Sin embargo, los ediles, edil curul, cuenta la historia de que fueron instituidos en el año 366. Quiere decir que el edil plebeyo fue instituido antes que el edil curul, según las diapositivas. La persona fue elegido el cónsul para el año 66. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Sí. El edil curul fue instituido en el año 366, fue posterior al edil plebeyo. Sin embargo, se dieron cuenta de que era una concesión política, o sea, que quiere decir que ellos existieron antes del edil curul, pero siempre no tenían no identidad, sino que no tenían poder de decisión propio, sino que ellos únicamente estaban bajo una concesión de esta naturaleza, ¿verdad? Ahora bien, sabemos que en este caso las figuras de organización del derecho romano o de la antigua Roma tienden a ser muy similares unas de otras, ¿sí? Pregunto, ¿hay alguna inquietud sobre estas dos figuras? Porque el edil sabemos que es una magistratura, que del edil sale el edil plebeyo. Sabemos que el edil plebeyo únicamente los podían ocupar esos cargos los patricios y los plebeyos nacidos a imagen de los ediles plebeyos. Y el edil plebeyo, que obviamente podía optar a ese cargo cualquier persona que se consideraba dentro de esa misma clase. ¿Hay alguna inquietud sobre estas dos figuras? Sí, yo no he comprendido quién estuvo antes. Pues según la historia, porque recuérdense que antes de Cristo, los años vienen de mayor a menor. ¿Sí? Después de Cristo, los años ya van de menor a mayor. Entonces, según la historia, según los historiadores, el edil plebeyo dice que fue instituido por primera vez en el año de 1493. Y el edil curul indican de que fue instituido en el año del año 366. O sea que fue posterior al edil plebeyo, ¿sí? O sea, la figura de edil plebeyo fue instituida antes del edil curul. Perdón. Sí, ¿Sí ves? Bueno, la diferencia es casi de 100 años, ¿no? Más o menos. Y los dos... Un poquito más. Un poquito más, ¿verdad? Entonces, en este caso, los dos siguen funcionando en la misma temporada, digamos. O sea existe siempre el edil plebeyo y el edil curul. Sí, ¿por qué? Porque recuérdense que una dependía de otra. Por ejemplo, el edil plebeyo era una concesión política a su clase que les permitía ascender a cursos en la carrera política, ¿no? A través de un puesto que se suponía de un menor coste económico, ¿sí? El edil plebeyo. Pero el edil curul, esta fue una magistratura donde optaban los patricios, ¿verdad? O sea, una clase social alta. Y los plebeyos nacidos a imagen de los ediles plebeyos, o sea, que tendría y tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque tenía que existir la magistratura de edil plebeyo para que un hijo de una persona que ostentara ese cargo pudiera optar a un edil curul, hacer una magistratura de edil curul. Entonces, por eso ahí sí tiene lógica el hecho de venir en forma descendiente, ¿sí? La institución de ambas figuras.
Sí, entonces una también pregunta, está relacionado lo que es lo que es el comercio. Pareciera que así Perdón, fue, por eso fue instituido, o sea, fue creado el edil, ¿cuál sería? el edil El curul, plebeyo. el Perdón, edil perdón. plebeyo. El edil plebeyo, ellos ya se manifestaban únicamente, dice, que se manifestaban únicamente, no tenían que pagar organización de los juegos. Su misión original consistía en atender el mantenimiento de los templos plebeyos a las órdenes de los tribunos de la plebe. O sea que ellos tenían tenían delimitadas las funciones. De ahí dice que después del surgimiento de las leyes, asumieron funciones similares a los ediles curules, ¿sí? O sea que se fueron igualando esas condiciones, ¿no? O sea que ya no solo era manifestarse o tener bajo su administración o mantener el funcionamiento de los templos, sino que ya asumieron funciones similares a las de los ediles curules. O sea que ya ellos se encargaban también, entre otras tareas, de la organización de los juegos, de la vigilancia de los pesos y medidas y en los mercados, ¿sí? Pero siempre tomando en consideración ese menor coste económico, porque ya seguían bajo esa misma dependencia de una concesión política, ¿verdad? O sea, no era una magistratura como tal, sino que siempre fue una concesión política para esa clase, ¿verdad? una pregunta, Lick. Sí, cuénteme, Jeremías. Sí, y lo que no me queda claro, si el edil curul eran los patricios y los plebeyos eran los plebeyos. Pero, no me queda claro eso porque okay, pues no me pero queda mire, claro pues, eso si los curules, si el curul era patricios y los otros eran plebeyos. Mire, pues, el edil curul era un cargo que podían optar los patricios. Cualquiera que estaba sobre esa clase social de patricio podía optar a esa magistratura. Y los plebeyos, los únicos plebeyos que podían optar a esa magistratura de edil curul eran los nacidos a imagen de los ediles plebeyos. Quiere decir que un edil plebeyo, ¿sí?, podía optar a una edil curul, pero al haber nacido, entiendo, de que al haber nacido a imagen de una persona o haber nacido de él cuando ostentaba ese cargo, ¿verdad? De edil plebeyo, ¿sí? Recuérdense que estas magistraturas eran lo que iba, ostentando, según el curso Sonorum, esa carrera política, ¿verdad? Entonces, el estar dentro de esa carrera política le daba preeminencias a determinadas personas. Y estar ocupando ese cargo de plebeyo curul, las personas que estaban bajo esa imagen o nacidas los hijos, entendámoslo así, los hijos de esos plebeyos que ocupaban esa magistratura, ellos sí podían optar a hacer a una magistratura de edil curul. No sé si me explico o lo confundí más. No, yo ya le entendí, sí, que los hijos que eran de los plebeyos, de los que estaban compuestos plebeyos, podían seguir optando los puestos de lo que era edil curul. Es correcto. Igual, si ves edil curul, o sea, los hijos podían seguir la misma, por decirlo así, realmente la misma política de seguir los puestos. Es correcto, así es. Bueno, luego de estas dos figuras, el edil curul y el edil... Disculpe. Perdón, dígame. Sí, tengo una duda, quizá se sale un poquito del tema, pero
Cuando se dice antes de Cristo, usted dice que iba de mayor a menor. ¿Cómo Así se es. tenía, cómo se tenía de referencia de dónde era mayor para llegar a menor? Los años de dónde se tenían referencia. Sí, Ay, ahí sí, usted, mire, porque pienso yo que esa es otra área, ¿verdad? Pero podemos verificar cómo era que manejaban ellos el calendario antes de... Vamos a ver. Yo lo miro más que todo como una recta numérica. Vamos a ver, dice, el calendario gregoriano que se usaba, el calendario, vamos a, antes del calendario gregoriano, que es el actual, se usaba el calendario juliano, que se había creado en el año 46 antes de Cristo. El astrónomo griego Sosígenes lo elaboró por mandato de Julio César, haciendo sus cálculos en aquel entonces y determinando que el año tenía 365 días y 6 horas, lo cual fue un gran adelanto. O sea que el calendario que manejamos actualmente es el calendario gregoriano. Y antes de este se usaba el calendario juliano, que es el que venía de arriba hacia abajo, ¿verdad? Según lo que logro entender acá. Vamos a ver cuál fue el primer calendario de la historia. Casi 16, se establecía que eran 11 meses, 30 días. Bueno, esa es la idea. O sea, que antes del calendario gregoriano, que es el que estamos actualmente, existía otro calendario que iba de arriba hacia abajo. Ahora entiendo yo. La pregunta es, ¿de dónde se parte de arriba hacia abajo? O sea, ¿quién dijo, este es el año 2000 y el siguiente va a ser el 1999? Algo así creo yo que es su duda, ¿verdad? exacto. Pues se las dejo para que ustedes se la respondan y me la cuenten, porque ahí sí me quedo corto. Gracias, Lee. Sí, perdone. Bueno, entonces regresando a lo que nos atiende, vamos a ver el cuestor. Me dice que el cuestor siempre es un magistrado de la antigua Roma que según las épocas desempeñó diferentes funciones. En los primeros tiempos de la República, los cuestores eran nombrados por los cónsules y además de ejercer la justicia, intervenían en la administración financiera del Estado. Después del año 447 a.C., fueron elegidos por la Asamblea de las Tribus. Los plebeyos no tuvieron derecho al desempeño del cargo hasta el año 409 a.C. El cuestor, edil curul, bueno, edil como tal, ¿verdad? Edil curul, edil plebeyo, sabemos que todas son magistraturas, ¿sí? Pero esas magistraturas se van a ver delimitadas por sus funciones, ¿ya? Y es el caso del cuestor que él tenía, bueno, y por las personas quienes los elegían, ¿verdad? Porque vemos que el edil curul los edil curules eran elegidos por los ciudadanos, dice. El edil plebeyos eran elegidos únicamente por los plebeyos. Pero el cuestor dice que eran nombrados por los cónsules. ¿Sí? O sea, tres personas distintas ejerciendo una magistratura como tal, pero con diferentes funciones, obviamente diferente nombre y diferente forma de elección. ¿Sí? Los cuestores eran elegidos única y exclusivamente o nombrados por los cónsules y ejercían justicia. O sea, dice, además de ejercer la justicia, intervenían en la administración financiera del Estado. O sea, por eso dice,
magistrado de la antigua Roma que se encargaba de la administración del erario público, lo que conocemos ahora como Hacienda, como el Ministerio de Finanzas, y de la recaudación de impuestos. ¿Sí? Los primeros cuestores, dice, fueron jueces encargados de los casos de asesinato y de insurrección o alta traición. Con el tiempo, su denominación más común fue decumviri, y eran nombrados para cada caso y no constituían una magistratura permanente. Como digo, esto es para ahondar en las funciones del cuestor, pero ya saben que única y exclusivamente el material de estudio es lo que ustedes tienen y es únicamente sobre eso que se les va a examinar, ¿sí? Ahora, ya regresando o estando en la actualidad, vemos que la definición de cuestor en un diccionario del castellano es la persona, dice, que pide limosna con fines benéficos. Pero que tenía muy marcadas sus funciones en la antigua Roma. O sea, se encargaba de la administración financiera del Estado. Como dice, impartían justicia, pero esa definición de cuestor adaptada a nuestra realidad, o sea, a nuestro tiempo más bien, dice que es la persona que pide limosna con fines benéficos o donaciones, las personas altruistas, en ese entonces hubieran sido cuestores, ¿sí? No sé si tienen alguna duda en relación a esto. No, Bueno. licenciado. Ok. Todo claro. Dice que en el año de 240 a.C. habían perdido sus atribuciones judiciales y actuaban solo como funcionarios de Hacienda. Aunque al principio se nombraron solo 2, su número aumentó a 4 en el año de 421. 2 para ayudar a los cónsules en la pagaduría del ejército y otros 2 para administrar el tesoro de Roma. En el año del 267 a.C. se añadieron 4 más para alistar las tripulaciones de la flota e inspeccionar la hacienda. El número aumentó gradualmente a 40, pero Augusto lo redujo a 20. El cargo de cuestor al principio por costumbre y después de Sila, por ley, suponía el ingreso en el Senado. En la época imperial se convirtieron en simples secretarios del emperador, de los cónsules y procónsules. Ustedes se dan cuenta que cómo todas estas figuras fueron cambiando al momento de instituirse un imperio romano. O sea, la antigua Roma se fue modificando al constituirse el imperio romano como tal, y todas estas figuras fueron perdiendo, digámoslo así, poderes y facultades, y se convirtieron única y exclusivamente como empleados, o empleados públicos, podríamos decirle así. Entonces, compañeros, no sé si tienen alguna inquietud en relaciones a las figuras que hablamos el día de hoy, como el edil curul, el edil plebeyo y el cuestor. Tal vez Lee que nos pudiera hacer una Disculpe. comparación entre lo que es ahora, lo que era antes. Por ejemplo, un edil curul o un edil... En la actualidad. Sí. O sea, lo que son en la actualidad. Bueno, pues según la historia, todas estas figuras se fueron perdiendo con el evolucionar de Roma. Lo único que se mantiene son similitudes en los nombres, ¿sí? Por ejemplo, el que más podemos asociar a la fecha es el de edil, ya que sabemos que edil se le puede, al hablar de edil, puede ser que nos estemos refiriendo al alcalde, ¿sí? El jefe edil, dice. Y una definición de edil dice persona que forma parte del gobierno de un municipio, dice.
y también magistrado de la antigua Roma que se encargaba de las obras públicas. Entonces puede ser de que de ahí viene esa similitud o semejanza de la palabra edil y que se ha mantenido, al menos en nuestro castellano, se ha mantenido para referirnos a esta persona que forma parte del gobierno municipal. Ese es en el caso de los de edil. Ahora, perdón, ya le estoy adelantando. Ahora, en relación a la palabra edil curul como tal, definitivamente esas palabras o denominaciones fueron perdiendo presencia al momento de una implantación del Imperio Romano como tal, al igual que el edil plebeyo. Los únicos que se mantuvieron, pero con una presencia insignificante, fue el cuestor. Al menos el cuestor, palabra como tal, dentro de nuestro castellano no se usa, pero esa figura de la administración de Hacienda sí sigue funcionando, porque recuérdense que en Europa, más que todo en España, ahí se le denomina al encargado de las finanzas públicas, se le denomina ministro de Hacienda, ¿sí? En cambio acá en Guatemala tenemos el de finanzas, pero recordemos de que es el encargado de administrar de la administración financiera del Estado. Palabras como tal, al día de hoy serán pocas, pero funciones que sí quedaron plasmadas y arraigadas dentro de la sociedad y que se siguen, funciones que sí se siguen utilizando en la actualidad. Es lo que yo le podría decir en relación a las funciones, tanto como nombres o magistraturas, en este caso, de la antigua Roma. Aquí la que se perdió en sí fue lo que manejaba eso era la Guardia de Hacienda, todo lo hacendario. Oh, pero recuérdese que la Guardia de Hacienda no era específicamente una dependencia que se encargaba a administrar las finanzas. La Guardia de Hacienda, ahorita le digo, sí me recuerdo yo de esa palabra. Guardia de Hacienda. Dice, la Guardia de Hacienda fue un cuerpo policial de orden civil de Guatemala, o sea, no tenía nada que ver con la administración del Estado, ¿verdad? Dice, fue un cuerpo policial de carácter civil del Estado creado mediante el decreto 146 del presidente de la República el 13 de noviembre de 1954. Y sus funciones, dice, se enmarcaban dentro de la disposición general de que como cuerpo de seguridad pública estaba facultada para la averiguación de los delitos, proceder la captura de delincuentes y ponerlos a disposición de los tribunales de justicia. Esta Guardia de Hacienda fue desintegrada al momento de que se creó la Policía Nacional Civil como tal. Ahí desapareció la Guardia de Hacienda. No tenía nada relacionado a tributos o finanzas, nada. Era un cuerpo policial. No, y sí tenían su sede en lo que es ahorita la Academia de la Policía Nacional Civil, allá en la zona 6. Ahí funcionaba como sede central de esta policía, la Guardia de Hacienda. Ahora, Víctor también tenía otra inquietud, creo yo. Sí, era lo que le había preguntado a Lick, pero sí, me parece bastante lógico lo que dijo acerca de los jefes ediles, porque realmente todavía utilizan esa palabra del jefe edil, ¿verdad?, para los alcaldes. Es correcto. Sí, también la del cuestor, ¿verdad?, que prácticamente hoy en día sería más que todo el superintendente, que son el otro de, ¿cómo le llaman a este? La Contraloría también, que prácticamente son los que manejan todo lo que es el erario nacional, ¿verdad? Es correcto, o sea, las atribuciones y las funciones siempre siguen arraigadas dentro de la sociedad. Sin embargo, todo eso fue perdiendo, más que todos los nombres fueron perdiendo fuerza con el transcurrir de los determinados sistemas de gobierno, ¿verdad? Entonces, así es lo que tenía para compartir el día de hoy con ustedes.
ya, si no estoy mal, el día de mañana ya entran de lleno a lo que es el derecho romano. Y bueno, pues esperemos estar en otra oportunidad con ustedes. Ya saben que para mí siempre es un gusto, es un placer compartir estos momentos con ustedes, y cualquier duda, inquietud, pues estamos a la orden. Compañeros, les deseo una de las mejores noches. Muchas gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Feliz Muchas noche. gracias, licenciado. Feliz Buenas noche. noches. Muchas gracias, licenciado. Que Feliz tengan noche, feliz Lick. noche. Noche, Lick.